Vamos a hacer un cuento de Borges que no sé si no fue el primero que leí en la vida. Yo era chico y me gustó este cuento porque Borges también es chico en este cuento. Cuenta Borges que tendría unos 9 años cuando un primo suyo, bastante más grande que él, lo llevó a comer un asado a la quinta de un amigo. La quinta quedaba en alguna parte de la provincia y fue ahí donde Borges vio por primera vez en la vida un auténtico duelo de cuchilleros, de malevos. Los tipos que se pelearon se llamaban Duncan y Uriarte. Pero lo raro fue que ninguno de los dos tenía la menor idea de cómo usar el cuchillo. Eran dos chetos de ciudad que se la pasaban hablando de autos caros, de caballos de carrera, y al igual que los otros 10 o 12 invitados al asado, eran medios amigotes, no eran enemigos. Nunca habían tenido ningún problema. Por eso todos se sorprendieron cuando después del cordero y de varias botellas de vino, Uriarte se puso un poco denso y de la nada empezó a insistirle a Duncan con que lo desafiaba a un mano a mano de póker. Nadie entendía por qué Uriarte se la agarraba con Duncan. Le decían que lo mejor sería armar una mesa para que todos pudieran jugar, pero no. Uriarte no quería, se había encaprichado. Era solamente con Duncan el problema. Borges, que era apenas un chico, aprovechó la discusión para levantarse de la mesa y explorar un poco la quinta. Ahí se encontró con el dueño del lugar, un coleccionista de armas blancas que para entretenerlo le mostró a Borges, chiquito, una vitrina llena de cuchillos que habían pertenecido a gauchos famosos. Ahí había 2 armas que a Borges le llamaron la atención. Una era un cuchillo corto que tenía un cabo de madera y en la hoja llevaba grabado un arbolito. La otra arma era un facón largo con forma de U. ¿De quién era el facón?, preguntó Borges. Pero justo cuando el tipo estaba por contarle la historia, escucharon que afuera se estaba armando un quilombo bárbaro. Cuando llegaron a ver qué pasaba, se encontraron con las cartas desparramadas en el suelo y con Uriarte tirado en el piso. «Nadie me dice tramposo», le gritaba Duncan, que acababa de sentarlo de culo de una trompada. Ahí fue cuando la cosa se escapó de las manos. Uriarte le gritó a Duncan que a eso solamente podían arreglarlo con un duelo y alguien no tuvo mejor idea que recordarles que en la casa había armas por todos lados. Fueron hasta la vitrina, Uriarte eligió el facón largo con forma de U, Duncan eligió el cuchillo corto con el dibujo del arbolito y una vez armados salieron al campo. Al principio se tiraron unos puntazos bastante torpes y el resto de los invitados no entendía si la cosa iba en joda o en serio. Pero después las estocadas se volvieron más mortales, calculadas, como si los peleadores fueran en realidad un par de cuchilleros experimentados. «Sepárenlos», dijo alguien. «Se van a matar», dijo otro. Pero fue demasiado tarde. El facón de Uriarte se hundió en el pecho de Duncan, que cayó muerto al suelo sin que nadie lo pudiera creer. Todo aquello les pareció de golpe un sueño. Incluso a Uriarte, al asesino, que al darse cuenta de lo que había hecho se puso a llorar sobre el cuerpo de su amigo. «Perdóname», le decía mientras el otro se desangraba. Hubo un pacto de silencio en todo el asado y nadie jamás habló del tema. Hasta que muchísimos años después, cuando Uriarte y todos los testigos ya estaban muertos, Borges, ya viejo, se animó a contarle la historia a un comisario retirado. El comisario le preguntó si Uriarte y Duncan habían tenido algún problema, si habían tenido algún asunto de polleras. Borges le dijo que no, que todos en ese asado se conocían y que ninguno podía entender lo que había pasado. El comisario se quedó pensativo. Finalmente recordó que solamente hubo un gaucho en la llanura que llevó un facón igual a ese de Duncan en forma de U. Aquel gaucho se llamaba Juan Almada. Era de Tapalqué y tenía un solo enemigo, un tal Juan Almanza de Pergamino. Nunca se habían cruzado, pero los dos, Juan Almada y Juan Almanza, se la tenían jurada porque sus nombres eran muy parecidos y la gente los confundía. El arma predilecta de Almanza era casualmente un cuchillo corto de la marca Arbolito, el mismo que había usado Uriarte. Almanza murió por una bala perdida, dijo el comisario, y Almada se murió de viejo, así que nunca llegaron a pelearse entre ellos. Entonces Borges, ya viejo, entendió que Uriarte no había matado a Duncan. No habían sido aquellos hombres los que pelearon esa tarde, sino las armas que habían dormido en una vitrina lado a lado hasta que unas manos las despertaron. Se habían buscado las armas, se habían buscado durante años por los caminos de la provincia y por fin se encontraron
cuando sus dueños, sus gauchos, ya eran polvo.